Sean todos cordialmente bienvenidos al tema del día de hoy, correspondiente a venas de cabeza y cuello, para culminar de esta manera con lo que va a ser la unidad número 2. Cuando hablamos de las venas, vamos a recordar también una parte de lo que van a ser sus generalidades. Las venas dentro del cráneo van a ser denominados senos venosos. Al salir del cráneo ya pretenden o ya tienden a ser el nombre que comúnmente tenemos o conocen ustedes como venas. Las venas del encéfalo, de las meninges y de los huesos del cráneo, es decir, en toda su división, van a tener su terminación, o en este caso la terminología correcta es su confluencia, en senos, en este caso ya sean pares o impares, ubicados dentro del cráneo. De igual manera, todos estos senos, ya sean pares o impares, y todas las venas ubicadas dentro de la cabeza y cuello van a tener su confluencia en venas del cuello. Y de esta manera, estas venas del cuello van a culminar y confluir ya sean las venas ubicadas dentro del corazón. Cuando hablamos de los senos venosos, los vamos a clasificar principalmente en unos senos venosos pares y senos venosos impares. Cuando nos referimos a los senos venosos impares, vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos el seno longitudinal superior, que él va a estar ubicado en el surco para el seno longitudinal superior, o también conocido como surco sagital. Este seno va a recoger, perdón, toda la sangre ubicada en la parte superior del cerebro, meninge, encéfalo, y va a culminar o va a confluir en lo que va a ser el seno, en una estructura, perdón, denominada prensa aerófilo. Luego vamos a tener el seno longitudinal inferior, que va a recoger y drenar toda la sangre de la parte inferior de las meninges, encéfalo, para confluir en una estructura denominada seno recto. Y el seno recto, a su vez, luego de drenar la sangre, va a confluir en una estructura también denominada, como ya la dije anteriormente, la prensa aerófilo. Recordemos que la prensa aerófilo va a estar ubicada específicamente por encima de lo que va a ser la protuberancia occipital interna. De igual manera, encontramos lo que van a ser los senos venosos pares. Estos los vamos a describir eh, de la siguiente manera y su territorio de confluencia. Primero vamos a tener lo que va a ser la vena oftálmica. Esta vena oftálmica, luego de confluir, de drenar toda la sangre del globo ocular y llegar nuevamente a lo que va a ser dentro del cráneo, ella va a confluir en una estructura denominada seno esfenoidal. Este seno esfenoidal, o también denominado esfenoparietal, va a estar ubicado a lo largo de lo que van a ser las alas menores del hueso esfenoides, drenando toda la sangre ubicada específicamente entre la fosa media craneal. Al llegar y recoger toda esta sangre, ella va a confluir en el seno cavernoso. El seno cavernoso, que está ubicado específicamente en el surco cavernoso, recordemos que este se encuentra adosado a los lados de la silla turca, específicamente rodeando la glándula pituitaria o hipófisis, eh, drena esta sangre y a su vez el seno cavernoso va a drenar y confluir, es decir, terminar en un seno denominado seno petroso superior. El seno petroso superior, a su vez, luego de llevar todo y recibir toda esta sangre que viene desde la vena oftálmica, él va a drenar, va a confluir, perdón, en una estructura denominada seno sigmoideo. Este seno sigmoideo se llama sigmoideo porque tiene especie o una forma, una curva que va a confluir en el agujero yugular. Pero también vamos a tener un seno transverso que según su ubicación, él se divide en sentido postero-anterior, va a estar ubicado luego de que estos senos, los senos impares, confluían en la prensa aerófilo,
que como les dije, que está ubicada en la protuberancia occipital interna, como la podemos ver acá en esta zona. Luego de esto, ellos confluyen en lo que va a ser este seno transverso, y este seno transverso confluye de igual manera que el seno petroso superior en este seno denominado seno sigmoideo. Y el seno sigmoideo va a confluir en el agujero rasgado posterior, o también conocido como agujero yugular. También existe la presencia de un seno denominado seno petroso inferior, que este a su vez va a confluir también en lo que es el agujero rasgado posterior o agujero yugular. Voy a repetir las confluencias. La vena oftálmica confluye en el seno esfenoidal o seno esfenoparietal. El seno esfenoidal confluye en el seno cavernoso. El seno cavernoso confluye en el seno petroso superior. Del seno petroso superior va a confluir en el seno sigmoideo. El seno transverso confluye de igual manera en el seno sigmoideo, y el seno sigmoideo confluye en el agujero rasgado posterior, o también conocido como agujero yugular. Y la presencia del seno petroso inferior se forma por la confluencia del seno petroso superior, el cual también confluye en el agujero rasgado posterior o agujero yugular. Acá tenemos lo que había nombrado como prensa aerófilo, perteneciente y ubicado específicamente en lo que va a ser la protuberancia occipital interna, y la presencia del seno occipital, que es el que va a drenar, luego de recoger toda la sangre de la porción occipital, él va a confluir de igual manera en esta prensa aerófila. Acá tenemos el agujero yugular en una vista ya sea endocranial y en una vista exocranial, para que ustedes puedan recordar la ubicación de la misma. Es importante también mencionar que dentro del agujero yugular y de la fosa yugular encontramos el bulbo de la vena yugular interna. Específicamente en la fosa yugular se va a alojar este bulbo. Este bulbo se forma por la confluencia de los senos venosos pares, y le va a dar origen a lo que va a ser la vena yugular interna. Cuando hablamos, en este caso, de ya haber nombrado los senos venosos, ya salimos del cráneo y podremos hablar claramente de lo que van a ser las venas del cuello. Dentro de las venas vamos a tener la vena yugular externa, a la vena yugular interna, que ya nombramos, que ya se va a originar específicamente por la confluencia de los senos venosos pares, y la vena yugular anterior. La vena yugular interna nace en la fosa yugular, ¿verdad? Ella específicamente va a drenar lo que va a ser toda la sangre de la parte de lo que va a ser los músculos del cuello, lengua, y asimismo grandes estructuras, ya que en ella va a confluir un tronco denominado tronco tirolingo-faringofacial. Este tronco tirolingo-faringofacial es porque está compuesto por la vena de la tiroide, la vena facial, la vena de la lengua, y parte de lo que va a ser vena descrita al drenaje de la faringe. Con respecto a la vena yugular externa, esta vena se forma por la confluencia de venas, como van a ser la vena temporal superficial, la vena occipital, la vena auricular posterior, la vena maxilar y el plexo venoso pterigoideo. Es decir, la unión o confluencia de estas 5 venas son las que le van a dar origen a la vena yugular externa. Luego de que estas venas, según su territorio, en este caso la vena temporal superficial, recoge toda la sangre de la porción temporal, el plexo venoso pterigoideo, que va a unir o a recoger, drenar toda esa sangre de la porción maxilar. La vena maxilar también a su vez se forma por la confluencia de este plexo venoso pterigoideo. La vena auricular posterior, al drenar toda la porción del pabellón auricular, oído, y la vena occipital, al drenar toda la sangre de la porción occipital, confluyen y se forma la vena yugular externa.
En el caso de la vena yugular anterior, ella se va a formar por la confluencia de lo que van a ser las venas o en la zona submandibular. La confluencia de las venas submandibulares y submentonianas se forma la vena yugular anterior. También es importante aclarar, en este caso, cuando hablamos de lo que van a ser los troncos venosos brachiocefálicos, debemos definir la ubicación y culminación de las venas anteriormente descritas. Principalmente, acá vamos a tener, si hablamos de la vena yugular interna, la vena yugular interna, vamos a colocar acá, vena yugular interna, ella va a culminar en lo que va a ser la vena subclavia. Para formar entre la unión, tenemos acá la vena subclavia, vena yugular interna, ella va a formar un ángulo denominado ángulo yugulo-subclavio. Este ángulo yugulo-subclavio es el que le va a dar la culminación a la vena yugular anterior y a la vena yugular externa. Entonces decimos que la vena yugular externa culmina en el ángulo yugulo-subclavio. Ok, ¿y cómo está formado el ángulo yugulo-subclavio? Por la confluencia de la vena subclavia, en este caso, si estamos hablando del ángulo yugulo-subclavio derecho, se forma por la confluencia de la vena subclavia derecha y también lo que va a ser la vena yugular interna derecha. Es importante también que ustedes puedan ubicar este tipo, ya sea derecha o izquierda. Luego de la confluencia de las venas yugular interna con la vena subclavia, que forman el ángulo yugulo-subclavio, asimismo se va a formar un tronco venoso brachiocefálico derecho y un tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Recuerden que cuando hablábamos de la arteria carótida, decíamos, y de la arteria aorta, decíamos que existía un tronco arterial brachiocefálico. Por eso, siempre he hecho énfasis en que deben colocar las cosas completas. En este caso, no estamos hablando de un tronco arterial, sino un tronco venoso brachiocefálico. Y la confluencia del tronco venoso brachiocefálico derecho y con el tronco venoso brachiocefálico izquierdo forman la vena cava superior. Recuerden, cuando le digo confluencia, es la unión. Y de esta manera, las venas se van formando en sentido desde el sistema, desde dentro del cráneo hacia la periferia. De esta manera pasamos a lo que van a ser los linfáticos de la cabeza y cuello. Recuerden que cuando hablamos de los linfáticos, nos referimos específicamente al sistema linfático, que es aquel sistema encargado de drenar lo que va a ser la linfa y el quilo a través de las cadenas. En este caso vamos a hablar de la cadena pericervical, compuesta por cada ganglio y su territorio de drenaje. Los vasos linfáticos, esto va a estar compuesto por, recordemos que un vaso linfático es aquella estructura encargada de recoger, drenar linfa, quilo y poder llegar a su eliminación. Ella va a tener ramificaciones, como los comentamos al principio, y su principal función van a ser que ellos recogen y aportan al sistema venoso linfa y quilo. Asimismo, son los encargados de, o crean formaciones anexas para todo lo que va a ser su territorio de drenaje. El collar pericervical, como su nombre lo dice, es esa ubicación de ganglios, que son los que vamos a decir con los que nosotros como odontólogos trabajamos con ellos, que son los cuales nosotros realizamos una palpación para poder ver su estado. En este caso vamos a comenzar con los ganglios occipitales, van a estar ubicados específicamente en el área occipital y su territorio de drenaje va a ser la parte posterior del cuero cabelludo y la región de la nuca. Como segundo grupo ganglionar vamos a tener los retroauriculares o mastoideos. Estos ganglios son denominados o van a estar ubicados
posterior al pabellón auricular o posterior a lo que va a ser la oreja. Ellos van a drenar la región parietal, el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. El tercer grupo es denominado parotidios, o también los pueden conocer como preauriculares. Van a estar ubicados específicamente a nivel de la glándula parótida y su territorio de irrigación van a ser la región frontoparietal y también adicional a eso va a ser la caja timpánica. Con respecto a los ganglios submentonianos, van a drenar al labio inferior, el mentón, encía inferior, piso de la boca y cara inferior de la lengua. Y finalmente, vamos a tener los submaxilares, actualmente también denominados submandibulares. Submandibulares, ellos van a drenar o dentro de su territorio van a tener lo que va a ser la cara, encía superior, dientes, específicamente en el área superior, labio superior y los bordes de la lengua. Esto es con respecto al collar pericervical. Cuando hablamos de otra cadena importante dentro de los ganglios, vamos a tener que tenemos la cadena yugular externa. Estos son ganglios ubicados en el trayecto de la vena yugular externa y su principal función van a ser drenar los linfáticos o en ella, o todo eso que drenó, en este caso, los linfáticos parotidios van a estar o van a llegar a esta zona, específicamente en la parte lateral del cuello. Recordemos también que la ubicación exacta de la vena yugular externa es por encima del músculo esternocleidomastoideo. Por ende, es gran parte de lo que va a ser lateral del cuello. También tenemos en la cadena anterior, ¿verdad? Específicamente, una cadena cervical superficial que va a ser la cadena yugular anterior. En esta van a drenar, o esta va a estar compuesta por toda la zona de la región suprayoidea, infrayoidea, y van a drenar ahí en este caso los ganglios submentonianos. Como cadena linfática cervical profunda, vamos a tener la cadena yugular interna, que en esta van a drenar lo que van a ser los ganglios submaxilares, el ganglio yugulodigástrico, que es una estructura perteneciente a la vena yugular interna, que es el resultado de la confluencia del territorio de estos ganglios. Y también drena en ella lo que va a ser la cadena ganglionar anterior. Otra cadena linfática cervical profunda, vamos a tener la del nervio espinal o accesorio, en la cual va a estar compuesta por lo que va a ser el territorio de drenaje de los ganglios occipitales, la nuca, el músculo trapecio posterior y escaleno. Cuando hablo de las cadenas linfáticas, ya sean superiores, profundas, anteriores, me refiero específicamente a que luego de que todos estos ganglios drenan todo lo que va a ser la linfa y el quilo de estas estructuras, ellos necesitan aportar esto al sistema venoso. Por ende, siempre van a estar o siempre van a pertenecer específicamente a una estructura venosa, ya sea vena yugular anterior, ya sea vena yugular interna o ya sea vena yugular interna, externa o anterior, alguna de las tres estructuras. En este caso, otra cadena profunda, tenemos la cadena cervical transversa, que según su territorio ya se va a extender desde la unión que tiene la cadena espinal, va a seguir a las venas y las arterias cervicales transversas. Otra estructura importante que va a ser el conducto torácico, entre sus generalidades decimos que mide aproximadamente 30 centímetros, va a estar ubicado a nivel abdominal y este conducto drena la linfa de los miembros inferiores, cavidad abdominal, recorre la parte izquierda del cuerpo y desemboca en el confluente venoso yúgulo subclavio izquierdo. Recordemos que este confluente venoso se forma por la unión entre la vena yugular interna y la vena subclavia. Específicamente, el conducto torácico va a drenar en la izquierda. Con respecto a la parte superior, él va a drenar los miembros superiores izquierdos, de igual manera, el tórax izquierdo,
cuello y cabeza izquierdo. Porque hay que hacer específicamente y nombrar que es izquierdo, porque vamos a encontrar ahora la gran vena linfática, que como como generalidades tenemos, que mide de 8 a 15 milímetros, ella se va a ubicar a nivel de la base del cuello y termina en el confluente venoso yugosclavio derecho. Entonces, el conducto torácico termina en lo que va a ser el confluente venoso yugosclavio izquierdo y la gran vena linfática en el confluente venoso yugosclavio derecho. Con respecto a su territorio de drenaje, tenemos que ella va a drenar la cabeza, cuello, tórax y miembro superior derecho. Estas van a ser las diferencias del conducto torácico y la gran vena linfática. Acá podemos ver una representación gráfica, el que está de color azul va a ser la gran vena linfática, que aunque su nombre lo dice, gran vena linfática, su territorio de drenaje es muy corto, a diferencia del conducto torácico, que sí abarca gran parte de lo que va a ser el cuerpo humano. De esta manera damos culminación al tema del día de hoy.